Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a continuar con los músculos de la pierna. Los músculos de la pierna vamos a iniciar describiendo al tríceps sural, también conocido como gastrocnemio. El origen va a ser la cabeza medial, su origen la superficie posterior de la porción distal de la tibia, justo por encima del cóndilo medial. La cabeza lateral va a estar originándose en la superficie posterolateral superior al cóndilo del fémur lateral. La inserción va a ser a través del tendón calcáneo en la superficie posterior del hueso calcáneo. La función es flexionar la planta del pie o una flexión plantar y va a realizar también la flexión o contribuir a la flexión de la rodilla. Este es el músculo gastrocnemio. Como lo mencionamos, va a tener dos vientres, con un tendón de inserción directamente en el músculo calcáneo. Bien, el músculo sóleo, que pertenece al tríceps sural, se va a originar de la línea del músculo sóleo, como lo mencionamos en la parte de osteología cuando hablamos de la tibia, y el borde medial de la tibia, la cara posterior de la cabeza de la fíbula y superficies adyacentes del cuello de la porción proximal de la diáfisis. Y también va a formar un arco tendinoso entre las inserciones tibial y fibular. La inserción es a través del tendón calcáneo en la superficie posterior del calcáneo y va a contribuir a la flexión plantar del pie. Bien, este es el músculo sóleo. Si nosotros quitamos al gastrocnemio, vamos a tener al músculo sóleo y su inserción o su tendón de inserción que se conjunta en el tendón calcáneo para insertarse en el hueso calcáneo. Bien, el músculo plantar o delgado plantar. El origen, la parte inferior de la línea supracondilia lateral del fémur y ligamento popliteo oblicuo de la rodilla. La inserción va a ser a través del tendón calcáneo en la superficie posterior del calcáneo. La función es contribuye a la flexión plantar del pie y flexión de la rodilla. Bien, este músculo es un músculo inconstante, no es un músculo que se presente en la mayoría de los sujetos, pero lo describimos porque se conoce como parte o es un músculo que forma parte de este grupo muscular del tríceps sural. Como su nombre nos dice, solamente lo forman tres cabezas, pero este músculo inconstante puede encontrarse en algunas personas y el tendón de inserción de la misma forma se conjunta o se une en el tendón calcáneo para insertarse en el hueso calcáneo. Bien, el músculo popliteo se origina en el cóndilo femoral y su inserción es en la superficie posterior de la formación de la porción proximal de la tibia. La función es estabilizar la articulación de la rodilla y consiste en una rotación lateral de la tibia sobre el fémur y rota en sentido lateral del fémur sobre la tibia fija. Bien, este es el músculo popliteo. Como vemos, es un músculo que está localizado de manera oblicua, que va a estabilizar los movimientos del fémur sobre la tibia teniendo el pie o teniendo la porción de la pierna fija, y al revés va a estabilizar a la tibia con respecto al fémur cuando el pie no está apoyando. Bien, el músculo flexor largo del primer dedo se va a originar en la superficie posterior de la fíbula y membrana interósea adyacente, y la inserción va a ser en la superficie plantar de la falange distal del dedo gordo o del primer dedo, o también llamado hallux. Función va a ser la flexión del primer dedo. Aquí tenemos al músculo. Como vemos, va a realizar
esta especie de polea para poder realizar la función de flexión del primer dedo. Bien, músculo flexor largo de los dedos. El origen va a ser la superficie posterior de la fíbula y membrana interósea adyacente, también conocida. Cada que mencionemos membrana interósea tenemos de considerar esta articulación entre dos huesos llamada sindesmosis. La inserción va a ser en las superficies plantares de las bases de las falanges distales de los 4 dedos laterales, es decir, del segundo, del tercero, del cuarto y del quinto dedo del pie. La función va a ser flexionar los 4 dedos laterales del pie, o volvemos a repetir, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto dedos. Aquí tenemos al músculo. Como vemos, realiza también una especie de polea para poder insertarse directamente sobre el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto dedos para realizar la flexión de los mismos. El músculo tibial posterior, su origen va a ser las superficies posteriores de la membrana interósea o sindesmosis tibiofibular y regiones adyacentes a la tibia y fíbula. La inserción sobre la tuberosidad de la región navicular adyacente del cuneiforme medial o del hueso cuneiforme medial. La función es la inversión y flexión del pie, sostén del arco medial y también va a darle una estabilidad al pie durante la marcha. Aquí tenemos al músculo. Como lo mencionamos, no va a insertarse directamente sobre los metatarsianos ni las falanges, sino va a aplicar su fuerza o su función sobre los huesos que forman parte del tarso. El músculo fibular largo, su origen es la superficie lateral superior a la fíbula, cabeza de la fíbula, y en ocasiones también puede estar teniendo un origen en el cóndilo tibial lateral. La inserción, la superficie inferior de las caras laterales del extremo distal del hueso cuneiforme medial y la base del primer metatarsiano. La función es la eversión y flexión plantar del pie y sostiene los arcos del pie. Bien, aquí tenemos el músculo. Como tiene un origen en la parte externa de la pierna o en la parte lateral de la pierna, vamos a tener esta habilidad o esta función del músculo que va a ser la eversión, es decir, la planta del pie está viendo o está girando hacia la parte externa. El músculo fibular corto se va a originar de 2/3 inferiores de la superficie lateral de la diáfisis de la fíbula, o también llamado peroné. La inserción va a ser en el tubérculo lateral de las bases del quinto metatarsiano y la función es la eversión del pie. Volvemos a mencionar, este músculo, al tener una inserción en un hueso externo o lateral de la pierna, al contraer su tendón va a ayudar a que la planta del pie esté viendo hacia el lateral o esté viendo hacia afuera, lo que conocemos como eversión. Músculo tibial anterior, el origen va a ser la superficie lateral de la tibia y membrana interósea adyacente, o también llamada sindesmosis tibiofibular. La inserción se va a dar en la superficie medial e inferior del hueso cuneiforme medial y las superficies adyacentes de la base del primer metatarsiano. La función es la flexión dorsal del pie en la articulación del tobillo y la inversión del pie, apoyo dinámico en el arco medial del pie. Bien, este músculo tiene una disposición de manera oblicua, lo que va a permitir que el movimiento de inversión, es decir, la planta del pie, vea hacia la línea media o esté viendo hacia la parte medial o hacia la línea media, y también va a ayudar a la estabilización durante la marcha. Bien, el músculo extensor largo del primer dedo se va a originar en la mitad medial de la superficie del peroné o fíbula también, y la superficie relacionada con el cóndilo tibial lateral.
La inserción en la superficie dorsal de la base de la falange distal del primer dedo, del dedo gordo o del hallux. La función es la extensión del primer dedo, del dedo gordo o del hallux y la flexión o contribuye a la flexión dorsal del pie. Bien, este músculo también mencionamos que tiene una disposición oblicua, lo que va a ayudar a que la flexión dorsal, es decir, que la parte dorsal del pie se aproxime hacia la tibia. Esa es la parte o la flexión de la flexión dorsal del pie, y también va a apoyar en la marcha. Músculo extensor largo de los dedos, la mitad proximal, su origen, la mitad proximal de la superficie medial de la fíbula y la superficie relacionada con el cóndilo tibial lateral. La inserción a través de las expansiones digitales dorsales en las bases de las falanges medias distales de los 4 dedos laterales del pie, es decir, de los dedos 2, 3, 4 y quinto de los dedos del pie, y la función es la extensión de los 4 dedos laterales del pie y la flexión dorsal del pie o la sinergia para la flexión dorsal del pie. Aquí tenemos al músculo con sus tendones de inserción. Como mencionamos, va a ayudar o es sinergista en la flexión dorsal del pie. Músculo tercer fibular. La parte distal de la superficie medial de la fíbula va a ser su origen. La inserción en la superficie dorsomedial de la base del quinto metatarsiano. Y la función va a ser la flexión dorsal y la eversión del pie. Aquí tenemos al músculo que tiene la inserción en la base del quinto metatarsiano, donde va a contribuir a la flexión y eversión del pie. Vamos a los músculos del pie propiamente dichos. Primero vamos a ver los músculos del dorso del pie. El músculo extensor corto de los dedos va a tener un origen en la superficie superolateral del calcáneo y la inserción va a ser los lados laterales o las caras laterales de los tendones del extensor largo de los dedos del pie, del segundo al cuarto dedos. La función va a ser la extensión del segundo al cuarto dedo. Aquí tenemos al músculo. Como lo mencionamos, va a ayudar o va a insertarse en los dedos del segundo al cuarto para poder realizar la función. El extensor corto del primer dedo o del hallux, ya lo habíamos mencionado. Hay que recordar que el primer dedo puede recibir de manera genérica 3 nombres: primer dedo, hallux o el dedo gordo del pie. El dedo gordo funciona como más una connotación coloquial. De manera anatómica solamente lo podemos nombrar como primer dedo o hallux. El origen va a ser la superficie superolateral del calcáneo y la inserción va a ser en la base de la falange proximal del primer dedo. La función es la extensión de la articulación metatarsofalángica del primer dedo. Aquí tenemos al músculo que va a tener su inserción va a ejercer, mejor dicho, su función sobre la articulación metatarsofalángica del primer dedo o dedo hallux. Los músculos de la planta del pie. El músculo aductor del primer dedo, el origen es el proceso medial de la tuberosidad del calcáneo. La inserción va a ser la cara medial de la base de la falange proximal del primer dedo o hallux, y la función va a ser abducir y flexionar el dedo abducir y flexionar el primer dedo o dedo hallux en la articulación metatarsofalángica. Aquí tenemos ejemplificado o dibujado el músculo que va a tener su inserción en la base de la articulación metatarsofalángica en la cara medial o en el borde medial
para poder realizar la función de abducir y flexionar o contribuir a la flexión del primer dedo o dedo hallux. El músculo flexor corto de los dedos va a originarse de la apófisis medial o proceso medial de la tuberosidad del calcáneo y la aponeurosis plantar. La inserción, las caras de las superficies plantar de las falanges medias de los 4 dedos laterales del segundo, tercero, cuarto y quinto dedos. La función es la flexión de los 4 dedos laterales de la articulación interfalángica proximal. Aquí tenemos el músculo. Como mencionamos, va a realizar su función sobre la articulación del segundo, tercero, cuarto y quinto dedos para poder realizar la flexión de los mismos. El músculo abductor del quinto dedo, el origen, el proceso lateral y medial de la tuberosidad del calcáneo y la banda de tejido conjuntivo o conectivo que conecta al calcáneo con la base del quinto metatarsiano. La inserción va a ser en la cara lateral de la base de la falange proximal del quinto dedo y la función es abducir el quinto dedo en la articulación metatarsofalángica. Bien, aquí tenemos la imagen del músculo que va a realizar su función en la articulación metatarsofalángica del quinto dedo para poder abducir y contribuir a la flexión del mismo. El músculo cuadrado plantar, su origen va a ser la superficie medial del calcáneo y proceso lateral de la tuberosidad del calcáneo. La inserción, la cara lateral del tendón del músculo flexor largo de los dedos en la zona proximal de la planta del pie. La función es ayudar al tendón del flexor largo de los dedos a flexionar los dedos del segundo al quinto. Aquí tenemos el ejemplo del músculo. Los músculos lumbricales, pedios o propios del pie, van a originarse en el primer lumbrical, la cara medial del tendón flexor largo de los dedos asociado con el segundo dedo. El segundo, tercero y cuarto lumbricales se van a originar de las superficies adyacentes de los tendones del flexor largo de los dedos. La inserción van a ser en los bordes mediales de los capuchones extensores o de las fascias extensoras del segundo al quinto dedo. La función es flexión de la articulación metatarsofalángica y extensión de las articulaciones interfalángicas. Aquí tenemos ejemplificados los lumbricales. Y músculo flexor corto de los dedos del pie se va a originar de la superficie plantar del hueso cuboides y cuneiforme lateral y va a originarse también del tendón del músculo tibial posterior para insertarse en las caras laterales y medial de la base de la falange proximal del primer dedo o hallux. La función es flexión de la articulación metatarsofalángica del primer dedo. Aquí tenemos el músculo ejemplificado. El músculo aductor del primer dedo, la cabeza transversa, vamos a tener su origen en los ligamentos asociados con las articulaciones metatarsofalángicas de los 3 dedos laterales del pie y la cabeza oblicua en las bases del segundo a cuarto metatarsianos y la vaina que cubre al músculo fibular largo. La inserción van a ser en las caras laterales y media de la base de la falange proximal del primer dedo o dedo hallux y la función va a ser aducir el dedo gordo de la articulación metatarsofalángica. Aquí tenemos al músculo en su porción oblicua y su porción transversa. El músculo flexor corto del quinto dedo se va a originar en la base del quinto metatarsiano y vaina relacionada del tendón del fibular largo. La inserción es en la cara lateral de la base de la falange proximal del quinto dedo
y la función va a ser flexión del quinto dedo en la articulación metatarso-falángica. Aquí tenemos el músculo. Músculos interóseos dorsales. El origen va a ser la cara de los metatarsianos adyacentes. La inserción va a ser en las fascias o capuchones extensores y las bases de las falanges proximales del segundo al cuarto dedo, y la función es abducción del segundo al cuarto dedo en las articulaciones metatarsofalángicas. También va a servir como resistencia a la extensión de las articulaciones metatarsofalángicas y la flexión de las articulaciones interfalángicas. Aquí tenemos los músculos representados. Los músculos interóseos plantares se van a originar en las caras mediales de los metatarsianos del tercero al quinto dedo. La inserción va a ser los capuchones extensores y las bases de las falanges proximales del tercero al quinto dedo. La función va a ser la aducción del tercer al quinto dedo en las articulaciones metatarsofalángicas. Resistir o oponerse a la extensión en las articulaciones metatarsofalángicas y la flexión de las articulaciones interfalángicas. Aquí tenemos representados los músculos.